Hola, buenas. Vamos a presentar un proyecto de intervención sobre las personas sin hogar como víctimas de delitos de odio. Pues bien, la sociedad actual se enfrenta a uno de los fenómenos de exclusión más impactantes, pero a la vez más desconocidos. Miles de personas malviven en las calles en total ausencia de recursos y en una situación de total desamparo. Además, muchas de ellas son víctimas de actitudes de intolerancia, lo que constituye el caldo de cultivo para los delitos de odio. Este proyecto se va a centrar en la prevención de este tipo de delitos, en concreto en el territorio de Sevilla capital. Para ello se han elaborado un conjunto de 21 medidas que se corresponden con una serie de objetivos específicos que a la vez están unidos a unos objetivos generales. Estos objetivos generales se corresponden con 5 áreas de intervención que son las que se presentan a continuación. El sinhogarismo, pese a ser un fenómeno desconocido, se extiende en torno a todo el territorio nacional. No contamos con datos exactos ni fiables sobre el número de personas que se encuentran en esta situación. Podemos acudir a algunas estimaciones realizadas por el INE a través de la encuesta sobre personas sin hogar en el año 2012, donde se sondeó que en torno a 23.000 personas se encontraban en esta situación. A la hora de acceder a datos a nivel local es más complicado debido a que estos son aportados por asociaciones sin ánimo de lucro, de modo que no son datos oficiales en sí. Esto se realiza a través de recuentos nocturnos. En concreto, en el informe Nessun Dorman, en el año 2013, se detectó que había 97 personas en las calles céntricas de Sevilla. Debemos de tener en cuenta que esta cifra es inferior debido al carácter imperfecto del recuento y a la supeditación de las zonas de estudio. A la hora de abordar los delitos de odio nos encontramos con el mismo problema, es decir, no existen datos fiables ni exactos sobre esta temática. Podemos acudir a los datos del Ministerio de Interior a través de sus informes sobre incidentes relacionados con delitos de odio que empezaron a realizarse a partir del año 2013. En concreto, entre el año 2014 y 2015 hubo un aumento del 175% de los delitos de odio motivados por aporofobia. Además, debemos de tener en cuenta que este tipo de delitos supone un claro rechazo hacia la identidad de la persona. Es decir, generan un mayor daño y una mayor sensación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden cambiar aquella característica por la que se les está agrediendo. Las principales consecuencias se observan a nivel psicológico, pero también encontramos consecuencias a nivel comunitario, pues las personas que pertenecen a este colectivo pueden sentirse intimidadas y además a nivel social porque pueden enfatizar tensiones generando una división entre la sociedad y este colectivo, y todo esto va a fundamentar la necesidad de intervención. En cuanto al fenómeno del sinhogarismo, no es un fenómeno que no cuenta con una definición universalmente aceptada. Únicamente contamos con uno de los conceptos aportados por FEANSA a través de su observatorio, que establece una tipología basada en 3 perspectivas: física, jurídica y social, y en base a ellas se establecen 4 categorías que van de menor a mayor exclusión residencial. Debemos de tener en cuenta que el sinhogarismo es una problemática propia de las sociedades actuales y a partir de los años 80 se convirtió en una realidad urbana. Antecedentes como la crisis económica, el paro estructural, la fragilización de los vínculos sociales, etcétera, dieron lugar al sinhogarismo en su etiología actual. Además, en España el tratamiento hasta el último cuarto del siglo XX ha sido principalmente coercitivo. Tenemos la Ley de Vagos y Maleantes, publicada en el año 1933, que determinaba una serie de sujetos considerados como peligrosos, de modo que podía servir para reprimir a aquellas personas que no contaban con recursos. Además, en el año 1970 se hizo la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, basada en la misma filosofía, pero fue derogada en 1995, año a partir del cual la asistencia que se empieza a aportar a este colectivo se parece más a la que ya daban países más avanzados a nivel europeo. En cuanto a los delitos de odio, las personas sin hogar, al contrario de lo que la sociedad piensa, son más víctimas de delitos y de agresiones. Esto es lo que se conoce como delitos de odio, es decir, son actos de humillación y de hostilidad que se dirigen hacia una persona seleccionada por su identidad, que es percibida por quien la realiza como diferente. Para que se considere como tal deben de cumplirse 2 requisitos.
En primer lugar, el comportamiento debe ser un delito penado por el Código Penal y la motivación del delito debe basarse en un perjuicio hacia determinado grupo social. Cuando no se cumple la primera característica, nos encontramos con los incidentes de odio, que son importantes debido a que preceden, acompañan y crean una oportunidad para que se cometan los delitos de odio. Además, otro concepto relacionado son los discursos de odio, que es la expresión que tiene como finalidad fomentar cualquier acto de hostilidad hacia este colectivo. Un concepto muy relacionado con este término y que motiva los delitos de odio es la porofobia, que es el sentimiento difuso de rechazo hacia el pobre. Dentro de este colectivo se encuentran las personas sin hogar y la porofobia se transmite a través del ideario colectivo como la relación entre las personas sin hogar y el delito, más que como víctimas. En cuanto a la victimización, las personas sin hogar, desde la perspectiva de los derechos humanos, se encuentran dentro del grupo de especialmente vulnerables debido a los factores que se presentan en pantalla. Todo esto lo que hace es que sean unas víctimas propicias y desprotegidas y además que la probabilidad de que una persona sea sancionada, es decir, la percepción que ellos tienen es menor. Además, esta victimización queda reflejada en los datos que contamos sobre ella. No vamos a hacer referencia a los datos del INE debido a que incluyen una casuística más amplia, es decir, no se centran únicamente en los delitos de odio que sufren. Es por ello por lo que atenderemos a los datos del Ministerio de Interior que antes hemos mencionado. En el año 2014 se detectaron 11 casos y en 2015 17. Debemos de tener en cuenta que estos datos no son fiel reflejo de la realidad, en primer lugar debido a la cifra negra. Debido a que estos delitos no son muy denunciados, lo que unido a su invisibilidad puede incluso triplicar la cifra. Además, debemos de tener en cuenta que no todos estos delitos contra este colectivo están motivados por aporofobia, sino que la propia percepción de vulnerabilidad influye en su victimización. Aquí vemos la distribución por comunidades autónomas y vemos que Cataluña es la que más delitos de este tipo tiene. Y bien, ahora voy a dejar paso a mi compañera. El sinhogarismo es un problema de etiología estructural, aunque antiguamente se entendía como un problema de desviación individual, dando paso a dos categorías: los pobres dignos y los pobres indignos o marginados. Desde un punto de vista de la sociología clásica, Marx encajaba a los pobres marginados como el lumpenproletariado y quedaban fuera del juego de cambio social. Weber, en cambio, entendía las clases sociales como eminentemente económicas y los pobres marginados se encontraban dentro del grupo de estatus negativamente privilegiados. De estas dos concepciones nace la concepción de Durkheim, que entiende la pobreza como una categoría social y moral, y en donde el pobre marginado es aquella persona que no es capaz de conjugar su propia voluntad con las normas morales de la sociedad. De la concepción de Durkheim nace la de Merton, que él clasifica a las personas según su capacidad de adaptación a las normas morales con la sociedad, y en cambio los pobres marginados son aquellas personas que o no tienen las mismas metas que la sociedad o que sí las tienen pero no tienen los medios lícitos para conseguirlas, por tanto son socialmente reprobables. Esta línea de sociología clásica va evolucionando debido a la crisis económica que provocan que la situación de personas de sinhogarismo sea cada vez más frecuente. Por tanto, no se habla tanto de pobreza, sino como de exclusión social, debido a la cantidad de factores que pueden llevar a esta situación. Se entiende como exclusión social como un estado que presenta una persona en la que está caracterizado por la carencia, por la dependencia y por la desvinculación. Antes de hablar de los delitos de odio en relación con las personas sin hogar, hay que definir las dos motivaciones que existen. Por un lado está el modelo de hostilidad y por otro lado está el modelo de selección discriminatoria. El modelo de hostilidad es cuando el delito surge debido a esa hostilidad u odio que presenta el delincuente por las características protegidas. En cambio, en el modelo de selección discriminatoria, el delincuente elige deliberadamente a la víctima por la característica protegida, pero no es necesario ese odio u hostilidad para que se dé el delito. En relación a los estudios que relacionan estos dos tipos de fenómenos, destaca el de Sandra Wallows en Estados Unidos en 2005, cuya principal conclusión es la importancia del etiquetado, ya que a medida de que una persona tenga
más características que demuestren que viven una situación de sinhogarismo, es más probable que sea víctima de delitos. Esto está íntimamente relacionado con lo que Goffman denominaba como estigma, que son aquellos atributos, rasgos o estilos de conducta que revelan la identidad estigmatizada real de una persona o condición, que todo esto es lo que se conoce como la teoría del etiquetaje. Esta intervención se ha dividido en 5 áreas, las cuales tienen unos objetivos específicos y que incluyen una serie de acciones, y en esas acciones se indican los indicadores cuantitativos y cualitativos, los organismos responsables, los organismos gestores y la población destinataria. Todas estas acciones van a estar coordinadas por el observatorio atento. La primera área, es de prevención secundaria, ya que tiene como colectivo los PSH. Consta de 2 objetivos específicos y hemos destacado esta acción que hace referencia a que los integrantes de organizaciones se dirijan a las zonas concurridas por estas personas para que les informen sobre los recursos que tienen ante este fenómeno de delitos de odio. El segundo eje o segundo objetivo general es de prevención terciaria, ya que va dirigido a las personas víctimas, a las PSH víctimas de delitos e incidentes de odio, y consta de un solo objetivo específico. Hemos destacado esta acción que se centra en crear grupos de apoyo en albergues con voluntarios profesionales para que puedan tratarse los traumas que hayan podido derivarse de estos fenómenos. En tercer lugar, este área se centra en el ámbito institucional, que es uno de los más importantes. Consta de 4 objetivos específicos y hemos destacado esta acción que hace referencia a crear cursos de formación profesional para las personas que vayan a atender a los PSH de forma directa. En cuarto lugar, tenemos este objetivo general que se centra en la sociedad, es decir, es una prevención primaria. Consta de 2 objetivos específicos y hemos destacado la acción que hace referencia a fomentar programas de práctica entre las universidades de Sevilla, es decir, la Universidad de Sevilla y la Pablo Olavide, con las asociaciones que trabajan con la PSH. Por último, la última área hace referencia a la metodología y solamente consta de un solo objetivo específico. Y destacamos esta acción que hace referencia a informes periódicos para seguir un seguimiento y monitorización de los delitos e incidentes de odio. El presupuesto lo hemos dividido por áreas. Aquí vemos el presupuesto de la segunda área, que lo hemos dividido en recursos humanos, materiales y recursos económicos. Los recursos humanos hacen referencia al personal necesario para implantar esas medidas. Los recursos materiales hacen referencia a los lugares o el material propiamente dicho, y los recursos económicos se refieren a la cantidad económica necesaria para llevar a cabo estas propuestas. Lo mismo hemos hecho con el cronograma, es decir, hemos dividido el cronograma por áreas. Por ejemplo, aquí podemos ver que la creación de la sede atento la realizaremos el primer mes para que así pueda funcionar a lo largo de la vigencia de este plan. Otro ejemplo sería la guía de las buenas prácticas, que se realizará al final del primer año para así poder conseguir información previamente durante el primer año de vigencia. Respecto a la evaluación y la vigencia del plan, se empezará en 2018 y acabará en 2020, con un año previo para la planificación minuciosa de las medidas. Esta evaluación será llevada a cabo por el Observatorio Atento, que realizará un informe intermedio a finales de 2018 y principios de 2019 y un informe final que sería a finales de 2020. Por último, decir que creemos que es un proyecto viable y factible, ya que es poco presupuesto económico lo que se necesita para llevarlo a cabo, y además se depende mucho de los voluntariados y las organizaciones sociales que trabajan con este grupo social. Para finalizar, hemos destacado 4 conclusiones importantes. Primero, que a pesar de la cantidad de personas que se ven afectadas por este fenómeno, el fenómeno del sinhogarismo y su victimización son totalmente invisibles para la sociedad en general. Por otro lado, destacar también que al no estar tipificado este delito hacia los PSH, ni a nivel internacional ni a nivel nacional se está abordando inadecuadamente. Como tercera conclusión, decir que apenas hay estudios e investigaciones que relacionen estos dos fenómenos
y creemos necesario que se empiecen a estudiar más este caso y además crear una metodología conjunta para poder extrapolar los resultados. Y como última conclusión, vemos la necesidad de un cambio social para que se vean que estas personas, a pesar de vivir en la calle, siguen siendo personas con sus derechos fundamentales y no son tanto agresores o delincuentes, sino más víctimas de estos fenómenos. Muchas gracias por su atención.